En el día de hoy voy a realizar una socialización acerca de los fines de la educación. Educar para la sabiduría, una propuesta de Alfred North White. Alfred North fue un importante matemático y filósofo inglés. Tiene obras publicadas bajo los títulos Ciencia y Mundo Moderno de 1925, Proceso y Realidad en 1929, La función de la razón en 1929, Los fines de la educación en 1929, Aventura de ideas en 1933, Modos de pensamiento en 1938 y Conventual Result, Principia Matemática en 1910 a 1913. Recordemos un pensamiento de él que dice: la finalidad de la educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura, y cultura es la actividad del pensamiento que nos permite estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Esta es una premisa muy importante que es el compendio de todo lo que refleja su documento en los fines de la educación. Los invito a que sigamos ilustrándonos acerca de este escrito. Este escrito se encuentra dividido en tres partes: los ideales educativos, el ritmo de la educación y la función de la universidad. Vamos a tomar la primera, que son los ideales educativos. Esta de los ideales educativos se encuentra dividido en dos. Se clasificó en instrucción y educación. Instrucción es la de impartir conocimientos o crear habilidades, mientras que educación es infundir sabiduría, la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Dentro de la ejemplificación en instrucción está el reflejar de manera constante en la institución, partiendo del modelo educativo ejercido en base a la repetición de procesos específicamente en materia técnicas o lógicas. En esta parte lo podemos evidenciar en la mayoría de las instituciones educativas. En el caso donde trabajo, allí vemos 12 materias, ven cada educando, en las cuales todas se están generando de un modelo repetitivo. ¿Por qué digo que modelo repetitivo? Porque básicamente cuando se torna algo tedioso, algo que ya cuando el docente carece de esa chispa del innovar, de llevar cosas nuevas al salón de clase, parte que sus clases son mecánicas, que ya tiene unos conocimientos grabados, y lo que hace es transmitirle ese conocimiento al estudiante para que éste lo adquiera y sea de una forma mecánica, sin entender el por qué, para qué, cómo o cuándo lo puede estar necesitando. Mientras que en la educación, en su ejemplificación, está su presencia en la institución es carente. Desde la formación de modelos repetitivos, solo se emplea una matriz de procesos que el estudiante aplicará. Pues debido al aumento de materias que se tiene en la institución educativa donde laboro, es muy poco ver una sola matriz que se direccione o que se pueda aplicar en los distintos procesos. Además que son grupos demasiado grandes, son grupos más o menos de 40, entre 40 y 45 estudiantes, los cuales hacen que su entorno social y las dificultades sociales que esconde cada uno genere algo un poco difícil para que pueda el docente entrar y romper esquemas e invitarlos a hacer una clase totalmente diferente. Y también, pues, como lo decía, es un poco difícil evidenciarlo, ya que donde laboro se encuentran docentes que ya pasan de sus 50 años, 55 años, donde ellos ya ven la educación como algo mecánico y son muy renuentes a cambiar la perspectiva de la educación. Continuamos con la segunda parte, que es el ritmo de la educación. En esta parte, el autor hace un énfasis para lograr el ideal educativo que plantea. Requiere de llevar a cabo un proceso, conocer y mantener un ritmo. Por tanto, el autor propone y distingue tres etapas con fines educativas, tales como la expresión de la libertad intelectual, el logro de la disciplina intelectual y la conjunción de ambos aspectos en el desarrollo educativo del ser humano. Estas etapas son fase de fantasía o romántica, fase de precisión y fase de generalización. Vamos a tomar la parte de la fantasía.
Esta fase de fantasía o romántica abarca los primeros 12 años, aunque puede extenderse hasta los 14 años. En la etapa romántica, la nota dominante es la libertad intelectual. Esta podrá expresarla el alumno cuando se despierten y respeten sus intereses ante las diferentes manifestaciones culturales. El profesor ha de destacar los actos importantes, presentar ideas simplificadas y los nombres usuales, fortalecer los ímpetus naturales del deseo de conocer del alumno. El autor en esta etapa recomienda el evitar la rigidez de la disciplina. Esta debe ser dirigida y subalterna para mantener los intereses y considera que muchos docentes descuidan la importancia de motivar a sus educandos produciendo un bloqueo en la asimilación de ideas. Este bloqueo surge, y lo he notado en la institución educativa. Hay docentes que llamamos que son muy disciplinados y a veces solemos admirar sus clases porque decimos que todos están sentados de una manera unilateral, uniformes, que el docente habla y todos son callados escuchando, se levantan pidiendo permiso, se sientan pidiendo permiso, se excusan permanentemente. Entonces, de pronto otros que vemos eso decimos, oh, qué clase tan disciplinada, con ese docente son muy disciplinados los estudiantes. Pero realmente cuando leo este texto y analizando, no se trata de esa rigidez disciplinaria a lo que hace referencia a una clase, porque esto es lo que está haciendo que limitemos a los educandos para que puedan expresar, puedan hablar. Muchas veces no lo hacen, no se expresan, no se hablan por temor, porque se sienten cohibidos al expresar sus dudas. Primero, ante el profesor, la reacción que pueda causar porque le está supuestamente generando indisciplina en la clase, o también ante cualquier situación que algún compañero le pueda referir o refutar porque pregunta tal vez cosas tan elementales. En esta fase de fantasía se encuentra en las aulas unos procesos y unas falencias, como lo mencionaba, para poderlos aplicar. Por ejemplo, está el proceso que se trabaja desde la concepción básica de todas las ramas de la ciencia, con su falencia que se ignoran los procesos motivacionales del alumno. En el proceso se enfoca hacia el tecnicismo y la falencia no se explotan sus cualidades y pensamiento crítico. En el proceso plantea evaluaciones bajo un modelo tradicional, pero su falencia es que se trabaja el conocimiento de manera lineal y no holística. Desde mi perspectiva institucional, en la concepción de esta fase se puede evidenciar falencias en los que responde a los procesos educativos. Asimismo, la interrelación de factores sociales más la percepción psicosocial de los adolescentes, los cuales desarrollan conductas anormales en los mismos y son reflejadas en el proceso educativo actual en un bajo rendimiento académico. Además, se presenta un comportamiento inadecuado, poca capacidad crítica, una poca creatividad, presencia de violencia en las actitudes como reflejo de las experiencias sociales, la educación familiar y la relación de estas dos, de las ya mencionadas. Esto hace que sea bastante difícil el hacer que el entorno educativo, la clase, tome un giro diferente, pues hace que el docente sea completamente estricto, disciplinado, muy reglamentado dentro de la clase para que no se formen desórdenes ni disociaciones, ni mucho menos entre los estudiantes se vayan a faltar al respeto. Cuando se da la oportunidad de que expresen sus ideas, opiniones, lo que ven, lo que perciben, generalmente se forma para problemáticas entre ellos porque no deja de haber o sentir que les están diciendo cosas directamente a ellos cuando se les implica a que hagan un comentario, a que participen o reflexionen sobre algún término o ente educativo o alguna realidad de la cual estén viviendo. Ellos se sienten atacados de una forma directa. Viene la fase de la precisión. Esta corresponde al periodo de la educación secundaria. En ella, el conocimiento que posee el alumno le permite establecer una amplitud de relaciones subordinadas en la exactitud de su formulación. El profesor ha de proceder explicando a los alumnos la aceptación de una determinada manera de analizar la realidad, sumando nuevos aspectos que cuadran en el análisis.
y esto se hace con el fin de superar lo descubierto en la etapa romántica. Pero también evidenciemos esos procesos y esas falencias que tengo, que puedo ver en mi institución educativa. Tengo en los procesos que se trabaja desde la concepción básica de todas las ramas de la ciencia, que ocasiona la falencia de que se ignoran los procesos motivacionales del alumno. En el proceso se enfoca hacia tecnicismos en materias de orden lógico y práctico, con una falencia que no exploran sus cualidades y pensamiento crítico en los educandos. En el proceso plantea evaluaciones bajo un modelo tradicional y en sus falencias se desarrolla un espacio vago con falta de conocimientos para la fase posterior. También dentro del proceso de esta última, la relación estudiante-docente se limita al aprendizaje en el aula. La siguiente fase es la fase de la generalización. Es el periodo de entrada a la vida adulta en la educación formal universitaria, un retorno al romanticismo con la ventaja de disponer las ideas clasificadas y de la técnica pertinente de este tercer estado complementa a las anteriores. Ahora se sabe algo definido, se han adquirido aptitudes, disciplina y se comprende claramente las reglas y leyes generales tanto en su formulación como en su ejemplificación detallada. Pero en la realidad, eso es lo que se pretende, pero vamos a ver el proceso y la falencia, lo que estamos viviendo. En el proceso la especialización se enfoca desde lo general, obviando un mundo complejo de cada rama, y su falencia, la investigación se presenta de manera técnica limitativa. En el proceso el tecnicismo se profundiza en la práctica de las competencias profesionales. Como falencia, el enfoque se basa en la propuesta de soluciones radicadas en procesos existentes. En proceso, los modelos son repetitivos, la libertad se limita a las necesidades productivas y en falencia no se trabajan con soluciones innovadoras, no se incentiva la motivación y opinión crítica en la realidad. En esta fase de la generalización, es una fase difícil de acertar un futuro de los adolescentes. Ante la precariedad en la calidad de vida, asimismo en las carencias económicas, anudando el estilo de vida y conductas que ejercen. Asimismo se les suman los vacíos de conocimientos. Por lo tanto, si entran en el nivel universitario, estarán con falencias y vacíos de conocimientos que entorpecerán sus objetivos. Esa es la realidad, esa es la preocupación que muchas de las veces en nuestros diálogos como docentes decimos: ¿cómo vamos a entregar esta generación a la universidad? ¿Si podrán con esta responsabilidad? ¿Qué van a hacer en la universidad? De pronto cuestionamos la calidad de trabajos que entregan, cómo los entregan, su forma de pensar, de opinar, pero tal vez como docentes no nos hemos cuestionado. ¿Yo qué he hecho para cambiar esto? Como docente, ¿cómo puedo hacer que esto sea diferente? Que este producto que llega a la universidad sea desde otra óptica y sea para reflejar el trabajo que he hecho con ellos desde la institución educativa. Nos planteamos a criticar, a mirar, pero de pronto no analizamos el producto y la raíz del problema. Por ello es indispensable trabajar desde las diferentes fases en busca de estimular las capacidades del individuo y así ir desarrollando las competencias pertinentes que puedan ayudarle a desenvolverse de mejor manera tanto a nivel universitario como a nivel profesional. Vamos a la última etapa en la que se encuentra dividido este artículo, que es la función de la universidad. Las universidades deben presentar esencialmente sus valores, los principios éticos que norman su vida y definen su misión, la búsqueda de la verdad, el respeto a las diferencias, las formas de aproximarse al conocimiento. Debe entenderse el trabajo de enseñar, formar y educar de cara a la globalización y a la sociedad del conocimiento. Y en nuestra realidad, lo que vivimos, lo que vemos desde esta óptica, decimos que los programas trabajan bajo un modelo que se ajusta a necesidades técnicas y productivas en la repetición de procesos. Existen limitaciones en generación de un conocimiento para su utilización en la sociedad como vía al desarrollo colectivo. La investigación carece de libertad para plantear soluciones adaptadas a la realidad. Es necesario la reformación de la universidad comprometida para el desarrollo educativo desde la sabiduría como trascendencia social. Dentro de esta fase de la función de la universidad también cabe resaltar el rol del docente.
El artículo deja ver que el profesor universitario tiene entonces una doble función, que le corresponde despertar el entusiasmo de sus alumnos para fortalecer su propia personalidad y además crear el ambiente de un conocimiento más amplio y un propósito más firme en combinación con los intereses de sus estudiantes. El docente está en la universidad para evitar el derroche innecesario de energías, encauzar el conocimiento de los estudiantes. ¿Y cómo es esta realidad? Esta realidad es que el docente no ejerce una estrecha relación con los estudiantes, dificultando ese proceso de orientación. Otra realidad, los modelos y evaluaciones empleadas responden a repeticiones. Ahora, ¿qué decir de la investigación? La investigación docente para el mejoramiento práctico y la evaluación del desempeño es carente, es apático. Y es una figura que está para impartir clases desde un enfoque metodológico, no responde al desarrollo crítico, intelectual y holístico de los estudiantes. Por lo tanto, este importante filósofo británico Alfred Knowles tiene un aporte muy interesante en relación para nosotros como docentes. El cuestionarnos, indagarnos, hacer una autoevaluación, autocriticarnos, nos invita a cambiar nuestra visión, nuestro perfil, nuestro rol como docentes dentro del aula de clases. Nos llama la atención educar para la sabiduría. ¿Es algo que realmente estamos haciendo? ¿Es un componente vigente? ¿Es algo actual? Veamos una cita sobre el cual nos hace reflexionar. Dice, la finalidad de la educación es infundir sabiduría, lo cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades. Tener sabiduría es tener cultura, así que él nos deja ver la importancia del perfil culto del profesor de cualquier tipo de especialidad. Eso implica ir más allá de cualquier especialización, ir más allá de la hiperespecialización en términos de maestría, posgrado y doctorado, porque ir más allá de nuestra especialización es lo que nos conecta con la cultura, es decir, que tengamos en desarrollo un conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Otra cita importante es aquella que dice que la educación es la adquisición del arte de utilizar los conocimientos. Así que esto no es suficiente con memorizar, reproducir, comprender, jugar con los conocimientos. Si estos conocimientos no son útiles o llegan a convertirse en algo práctico, si no va más allá de poder comprender, de reproducir, entonces la parte pragmática en ir más allá del dominio y la memorización del conocimiento. Esto es muy importante. También cabe citar dentro de sus escritos, y él lo cita, al filósofo José Ortega y Gasset, donde suscita el deseo de aprender un determinado conocimiento. Por lo tanto, aquí podemos definir que hay que ser capaz de ponerse en el lugar de los que están apasionados por cualquier cosa, menos por iniciar el estudio de una determinada asignatura. Entonces, es fundamental comenzar a explicar la ciencia por su utilidad y no por sus fundamentos teóricos. Entonces, el fin de la educación asociado con la sabiduría es realmente una misteriosa capacidad que desarrollan algunos educadores en relación con poder apasionar a sus educandos con el contenido, como lograr ese docente realmente vender ese producto. Por lo tanto, puedo concluir que este autor británico es un enfático en que la educación debe considerarse como un proceso activo, el cual comprende el conocimiento, eficiencia e interés. Y es por este mismo proceso activo que lo evidencia en 3 momentos. El primero es el de identificar estar vivos, vivos de manera satisfactoria y vivos para incrementar esta satisfacción.